Mateo capítulo 19, del 23 al 29. Dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que tú tomes control de este estudio y que hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado La pobreza y la riqueza. La pobreza y la riqueza, y está basado en Mateo capítulo 19, del 23 al 29. Leímos el 30, pero es hasta el 29. Bueno, la historia que vimos en el último estudio fue de un joven rico que vino a Jesús buscando la vida eterna. Pero ustedes recuerdan, se fue sin ella. Estuvo tan cerca y sin embargo tan lejos. Se fue porque había un problema en su corazón. Y el problema era que había levantado un Dios distinto al Dios verdadero. El Dios de las riquezas, el Dios del dinero. Este hombre amaba más sus riquezas que cualquier otra cosa. Y esto se convirtió en un obstáculo para que se entregara a Jesús. Se fue sin reconocer que necesitaba el perdón como consecuencia del arrepentimiento. Quería la vida eterna, pero aún más quería sus riquezas y su arrogancia moral. En el pasaje actual, el Señor habla un poco más acerca del tema de las riquezas y del peligro, del enorme peligro de llegar a confiar en ellas. Siempre he dicho, la Biblia no condena en sí el tener riquezas. No hay nada malo con el dinero. A los ojos de Dios y por las enseñanzas de la Biblia, el dinero es algo neutral para Dios. El problema es el amor al dinero. Y como he dicho tantas veces, qué difícil es tenerlo en abundancia y no amarlo. Ahí es donde está el problema. Jesús habla un poco más acerca de esto y de su peligro al confiar en ellas y en las bendiciones espirituales que vienen de una actitud de abandono o de disposición a abandonar, si el Señor así lo pide, cualquier riqueza material. Primero se enfoca en lo que podríamos llamar la pobreza de las riquezas, que está en los versículos del 23 al 26, y después en las riquezas, primero en la pobreza de las riquezas y después en las riquezas de la pobreza, del 27 al 29. Vamos entonces a mirar estas dos ideas a lo largo de este pasaje. Primero, la pobreza de las riquezas. Dice el Señor, o dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo:
Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Esta porción comienza con una expresión. Es la expresión de cierto os digo. Esto es una figura retórica muy común, usada para llamar la atención sobre una enseñanza de gran importancia. Transmite la idea de pongan atención a lo que voy a decir. Ese es el mensaje, esa es la idea al decir de cierto os digo. Ahora, la importante verdad que Jesús va a transmitir a sus discípulos en este momento tiene que ver con el tema de las riquezas y está ejemplificada por el mismo joven que vino a verle. Y por eso Jesús dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Vamos a explicar que el reino de los cielos se refiere a la esfera del gobierno misericordioso de Dios y es como decir reino de Dios. Es un sinónimo para reino de Dios. Bueno, de hecho, Jesús utiliza ambas frases en la misma declaración, ¿verdad? Como vamos a ver a lo largo de este pasaje. La frase reino de Dios, repito, es un sinónimo. Tras el incidente de este joven, cuya riqueza fue para él un obstáculo impenetrable para recibir a Cristo como Señor y Salvador, él comienza a explicar de los peligros de confiar en las riquezas materiales. De hecho, las personas que llegan a acumular y acumular dinero, llegan a considerarlo como una fortaleza inexpugnable que le puede guardar en esta vida de todo. Y eso es una necedad, porque lo hemos visto en la experiencia humana una y otra vez. Las cosas más importantes el dinero no lo puede comprar. La paz, que es algo que el hombre anhela, no la puede recibir a través del dinero. Algunos equivocadamente han llegado a pensar, bueno, si tuviera dinero en abundancia, tendría muchos problemas resueltos. Bueno, es posible que resuelvas algunos problemas que ahora tienes, pero déjame decirte que se te van a crear otros mayores. Puedes preguntarle a una persona rica si verdaderamente ha encontrado paz en tener dinero. Hemos visto muchas veces todo lo contrario. Personas que han tenido en abundancia dinero y han llegado al final de sus días en una condición triste, miserable. ¿Por qué? Porque Dios nos creó de una manera que solo Él puede satisfacer nuestras más profundas necesidades espirituales. El gran vacío que hay en el alma humana, solo Dios lo puede llenar. Y no hay riqueza, por grande que sea en este mundo, que pueda ocupar el lugar de Dios y brindar las bendiciones que trae tener a Dios en el corazón. Jesús sigue explicando en lo que respecta a la entrada de un rico en el reino de los cielos y dice difícilmente, y en realidad equivale a imposible. Dice el verso 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, ya habíamos visto la expresión reino de los cielos y ahora aquí emplea la expresión reino de Dios. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Que es imposible. Ahora, antes que nos precipitemos, no es que sea imposible que ciertas personas se salven porque tengan dinero. Vamos a explicar lo que Jesús quiso decir. De hecho, Él emplea una expresión, que es esta. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Bueno, algunos han estado intentando explicar el ojo de una aguja, que es
Algunos han pensado literalmente en el ojo de una aguja, otros dicen que era una puerta que había allí en Jerusalén. Bueno, en realidad lo que Jesús está tratando de decir con esta expresión, haya sido lo que haya sido, es que es imposible. Esta es una expresión coloquial judía para algo que es imposible. Es imposible pasar un camello por el ojo de una aguja. Ahora, debido a que las riquezas pueden proveer para todas las necesidades y cosas más allá de las necesidades, la gente rica tiene la tendencia a confiar en sus riquezas. Y como dije, tiene la tendencia a amar sus riquezas. Y entonces, ¿qué? Que no tienen motivos para depender de Dios, para buscar a Dios. Nuestra experiencia humana confirma que es en medio de las necesidades de cualquier tipo, y eso incluye también las necesidades materiales, cuando los seres humanos tenemos la tendencia a buscar más a Dios. Por eso la Biblia habla de los pobres en espíritu. Por eso el Señor dijo que iba a traer buenas nuevas a los pobres. No es que la gente pobre sean privilegiados delante de Dios para alcanzar el cielo por su pobreza. No es repito, no es cuestión del dinero. Es cuestión de lo que hacemos con él. Y cuando falta, la gente tiende más a buscar de Dios. Los que venimos de países pobres, por la razón que todos conocemos, sabemos cuánto necesitamos depender de Dios para poner pan en nuestra mesa. Todos los días es una aventura de fe para poder comer y vestir. Lo que sucede es que cuando llevamos tiempo en este país, a veces se nos olvida. Pero si hacemos un poco de memoria, los que llegamos de Cuba, por ejemplo, sabemos cuán difícil es satisfacer las necesidades más básicas del ser humano. Algo que aquí damos por sentado todos los días. Pero cuando usted no tiene esas cosas, por ejemplo, estaba mirando una noticia ahora del pan. Y yo me acuerdo cuánto pan hemos botado acá. Cuánto pan traíamos aquí cuando recibíamos el pan en todos los cultos. Hermano, ahí el pan, y la gente le pasaba por al lado. Ese pan está vencido, ese pan es viejo. Actualmente en Cuba están experimentando a ver si pueden ponerle un eslabón más a la cadena de la esclavitud que viven los cubanos. No recuerdo ahora en qué provincia ya empezaron a dar pan solamente para personas de más de 65 años. Y hasta los niños hasta los 8 años. Bueno, eso es lo que hacen con la leche, pero ahora están tratando de probar con el pan. Eso da una idea de cómo está la cosa en Cuba. Ahora, si el pueblo se queda tranquilito, como ha sucedido, esto lo van a poner en todas partes. Pero oficialmente ya están en una provincia, no recuerdo cuál, y en varias panaderías de La Habana lo están probando. Hasta 8 años y después de 65. Bueno, antes no había mucha diferencia, porque lo único que te dan es un pan por persona. Es ridículo, ¿verdad? Un pan por persona y un pan que da ganas de llorar. ¿Se dan cuenta? Y nosotros aquí, en el país de la abundancia, ¿cuánta comida no botamos? ¿Cuánta comida no desperdiciamos? Eso es pecado. Porque eso no lo vamos a tener siempre, ¿verdad? Esto es un ejemplo simple que nos demuestra cómo en medio de las necesidades las personas tienen que confiar más en Dios o buscar más en Dios. El joven rico no fue un denunciador de Cristo, sino un buscador que quería vida eterna. Quería ciudadanía del reino. Pero la falla estuvo en que creyó que él mismo tenía los recursos para procurársela. De eso se habla aquí. Por eso Jesús, ¿se acuerdan lo que le dijo?
Cuando el hombre le llegó a decir que Jesús le dijo, tú quieres tener la vida eterna, guarda los mandamientos. Y yo explicaba que sí, Jesús no le dijo ninguna mentira. Esa es una manera que el hombre se puede salvar. Pero ¿quién puede guardar los mandamientos? Ahora, si tú eres capaz de guardar todos los mandamientos, vas a tener la vida eterna. Por eso los mandamientos en sí, la ley, era un espejo para que el hombre viera su propia incapacidad moral y espiritual. O sea, para que el hombre se diera cuenta que no puede salvarse a sí mismo. Porque todos violamos la ley de Dios y la violamos una y otra vez. Por eso vino Jesucristo y cumplió la ley por nosotros. Y ahora somos salvos por lo que hizo Jesucristo. Por eso Jesús llegó a un punto en que cuando el hombre le dijo, bueno, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Mentira. Jesús le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Aquí el Señor no enseñaba en ninguna manera que ese hombre se iba a salvar por vender sus propiedades, porque eso contradice lo que dice la Biblia en otras partes, que la salvación no es por obra, es por fe. Ahora, Jesús sabía que este hombre tenía un ídolo en su corazón. Este hombre tenía un problema de arrogancia moral. De hecho, llegó a donde estaba Jesús, llamándolo maestro bueno. O sea, para él Jesús no era más que un maestro excepcional, pero un simple maestro, y además creía que era bueno. Por eso Jesús le dice, no, bueno solo es Dios. Ahora, si este hombre hubiera entendido el mensaje, le habría dicho, sí, pero tú eres Dios. Pero dice la palabra que se fue muy triste. Se fue muy triste porque tenía, dice allí en el verso 22, muchas riquezas. Y qué mal negocio es ese, hermanos. Qué mal negocio es llegar y convertirte en millonario, billonario, tener dinero hasta para quemarlo y después irte al infierno. El Señor lo dijo. ¿De qué sirve que un hombre gane el mundo entero y pierda su alma? Lo que vivimos aquí no es nada comparado con la eternidad. Ahora la gente está desenfocada porque creen que la realidad y lo bueno es aquí. El pastel nos lo comemos aquí, no en el cielo. Qué error, ¿verdad? Qué gran error. Por eso Jesús dice esto. Por Marcos sabemos que después que los discípulos expresaron el asombro acerca de la declaración de Jesús con relación a los ricos, el Señor manifestó lo que dice en Marcos 10:24. Si alguien puede leerlo. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahora fue más claro, ¿verdad? El problema del rico no era la riqueza. Y hermano, yo vuelvo a repetirlo. Tenemos que sacar de nuestra mente ese concepto de que Dios ama a los pobres y aborrece a los ricos. Eso no es bíblico. En la Biblia hay gente pobre que el Señor lo amó y gente rica que también la amó. El problema era la actitud, o es la actitud ante el dinero. Bueno, ¿y cómo se hace ese dinero? Porque si una persona llega a la riqueza a través de cosas que Dios condena, esa riqueza es una maldición. Pero si una persona trabajando honestamente, haciendo negocios honestamente, se prospera y enriquece bien. Ahora el problema es la actitud que una persona pueda mantener. Pero vuelvo a esto, es difícil mantener el balance. Dice Jesús que es difícil que entre un rico en sus propios términos y a través de sus propios esfuerzos al cielo. La enseñanza de Jesús acerca de la imposibilidad de que los ricos entren al reino por sus propios esfuerzos era una idea escandalosa para los judíos. Fíjense lo que dice el verso 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Durante muchos años,
Los rabinos habían enseñado que la acumulación de riqueza era una virtud y que no solo era prudente, sino pecaminoso para una persona regalar más que la quinta parte de lo que poseía. De hecho, ellos habían enseñado, estructurado una ley religiosa que los protegiera en su egoísmo y en su codicia. Al imaginar al Señor en la propia imagen materialista que tenían, razonaron que Dios se complacía con un regalo en proporción directa al tamaño. De ahí que mientras daban más allá del límite permitido de la quinta parte, más encontraban el favor de Dios. No obstante, ni siquiera los ricos podían entrar al reino por sus propios esfuerzos, por su generosidad. Los discípulos se preguntaron qué esperanza podían tener entonces los pobres. Por eso le preguntaron a Jesús con cierto desconcierto: ¿quién podrá ser salvo? ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús, mirándolos, les dijo lo que la ley mosaica decía: para los hombres es imposible. Le había demostrado a ese joven que era imposible guardar los mandamientos y que decir que él los guardaba en su totalidad era una mentira. La Biblia dice que si guardares toda la ley y ofendieres un punto, bueno, es probable que tengamos más facilidad para guardar el mandato en el que el Señor dice no codicies, pero tenemos otro gran problema con la mentira o con el hurto o con la ira. Es decir, que no hay hombre que pueda decir yo guardo todos los mandamientos. No es así. Para los hombres es imposible. Así como no solo es difícil, sino imposible que un camello pase por el ojo de una aguja, no solo es difícil, sino imposible que los hombres agraden al Señor y entren al reino de los cielos por medio de sus logros materiales, por medio de sus obras humanas, porque no es ese el camino para llegar al reino. De hecho, Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y a veces, cuando hay pobreza, cuando hay riqueza material, no hay pobreza de espíritu. Repito, está muy cerca de la arrogancia. Y el Señor lo dice: pobreza de espíritu es reconocer delante de Dios que no importa lo que tengamos, ni lo que hagamos hecho, delante de Dios somos pecadores, estamos perdidos, nuestro destino es el infierno, y si Dios no nos otorga su gracia, estamos perdidos, no hay esperanza. Por eso fue que vino Jesús, quien es Dios y hombre. Él vino a pagar por nuestros pecados. Vino para ocupar tu lugar y el mío en la cruz. Vino a hacer por ti y por mí lo que no podíamos hacer nosotros. Por eso, cuando una persona rechaza esa gracia, se enfrenta al Dios Santo por sus propios medios. Y sus obras son como trapos de inmundicia. Y sus formas o sus logros no le van a salvar del infierno. ¿Quieren un ejemplo más claro? ¿Se acuerdan la parábola que el Señor contó? El rico y Lázaro. Tampoco podemos tomar esa parábola para pensar que Lázaro se fue para el cielo porque era un pobre. No, estos hombres en algún momento de su vida tomaron una decisión con relación a Dios. Pero lo increíble de este hombre fue que a pesar de sus riquezas, no pudo comprar el cielo. Y de hecho, en la eternidad, ambos tomaron caminos totalmente diferentes, o condiciones totalmente diferentes a las que tenían en esta vida. El Señor, por medio de esta historia, nos permite ver lo que pasa en la eternidad cuando una persona muere sin Jesucristo, sin Él,
Y no importa cuánto dinero tenga, no importa, eso no podrá salvarle, eso no podrá darle la vida eterna. Es imposible que el hombre pueda salvarse por sus logros. Por eso las obras de justicia que enseñan muchas religiones es falso. Porque esas obras que ellos enseñan, las enseñan como un medio para llegar al cielo. Las obras que hacemos los cristianos son el resultado de nuestra fe. Ellas evidencian la autenticidad de la fe. Es imposible para los hombres. Pero dice aquí, mas para Dios todo es posible. Primero, el nuevo nacimiento. El mayor de todos los milagros. Y el único que lo puede hacer es Dios. Nadie más. Podemos ver un milagro mayor que ese. No importa, nos maravilla todo lo que Jesús hizo en los evangelios. Nos sorprende, o sea, nos impacta todos los milagros del Antiguo Testamento. Pero no hay milagro más grande que la transformación de una vida. Y eso Dios hoy lo sigue haciendo a través de su Espíritu Santo. Lo hizo contigo y lo ha hecho con muchos hermanos. Dios lo sigue haciendo. Solo Él puede cambiar, porque para Él sí es posible. El joven rico se fue sin vida eterna, porque la buscó de manera equivocada en su propia bondad. Y la vida eterna viene de Dios, solo de Él. De no ser por nuestro Dios, hoy continuaríamos perdidos. No tendríamos la más mínima posibilidad. Y ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje de la gracia. Un mensaje que usted no va a oír en ninguna religión. Un mensaje que no viene sino del cielo mismo y a través de la Biblia. Por eso soy cristiano. Por eso creo que la Biblia es la palabra de Dios, porque el corazón de la Biblia es el mensaje de la gracia. Un favor que no merecemos y que aunque como humanos nos cueste entenderlo, podemos disfrutarlo y podemos recibirlo. Dios desinfla el ego humano y le dice al hombre, aquí no se trata de lo que tú has hecho o eres capaz de hacer. Aquí se trata de lo que yo hago e hice en la persona de mi Hijo. Dios fue al extremo para salvarnos. He ahí la pobreza de la riqueza. La gente que llega a tener dinero y piensa que con esto se puede ganar el cielo. En la Biblia, Dios una y otra vez le recuerda al hombre que es por gracia. ¿Ustedes se acuerdan cuando Naamán se le apareció a Eliseo? Le trajo una cantidad de regalos tremendos. Él quería impresionar al profeta para que hiciera un milagro. Pero Eliseo entendió que este hombre estaba equivocado y por eso no aceptó nada. De hecho, cuando le da el mensaje, le dice, ve y lávate 3 veces en un río. Y aquel hombre en su arrogancia se iba a ir como llegó. Pero uno de sus siervos le dijo, si te pidieran una cosa mayor, no lo harías. Hazlo. Y hasta que el hombre no se sumergió 3 veces, no recibió la sanidad. Ahí enseña el Señor que la cosa es humillándose. Luego Giesi trata de ir detrás del tipo a decirle, oye, el profeta reconsideró lo que le ofreciste, dame algo. Y cuando regresa, ya Eliseo sabía lo que había hecho. Y le dijo, la lepra que se le quitó a Naamán, ahora la vas a tener tú. Porque esto no es tiempo para regalos. El punto era, no podía en ninguna manera transmitirle a ese recién convertido que había llegado la idea de que el dinero tenía algo que ver con esto. Y luego en el Nuevo Testamento, una y otra vez, la verdad se reafirma. Se acuerda de aquel que vio los milagros que estaban haciendo los apóstoles. Hablaba con ellos y dijo, yo le voy a dar dinero para que me den ese poder.
Y ellos le dijeron: estás perdido. El don de Dios no se compra con dinero. En segundo lugar, las riquezas de la pobreza. Verso del 27 al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mí, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Tal vez con esperanza matizada de incertidumbre, Pedro se aventura a preguntarle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué tendremos? O sea, le estaba diciendo al Señor con estas palabras: nosotros llegamos a ti bajo tus condiciones, ¿no es así? Calificamos por tanto para la vida eterna. El joven rico negó a rendirse sus posesiones y su vida, y se le negó el reino. Pero nosotros abandonamos nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos y todo lo demás para ser tus discípulos. Nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos tu señorío como tú lo has ordenado. Nos hemos negado a nosotros mismos, hemos tomado nuestras cruces por tu causa. ¿Nos califica eso para tener un buen lugar en el reino? Bueno, a pesar de que Pedro y los demás aún estaban confundidos acerca del mensaje y de la misión de Jesús, sabían que pertenecía a Él y que Él los amaba de veras y que no los iba a abandonar. Estaban seguros de que Jesús tenía algo bueno para ellos, aunque tuvieran una idea distorsionada. Por eso Pedro pidió oír de los propios labios de Jesús su respuesta cuando le dijo: ¿qué tendremos? ¿Qué tendremos? ¿Qué podemos esperar aquellos que somos tus discípulos? Bueno, algunos se lanzan a criticar a Pedro por estar esperando bendición y recompensa. Pero si usted mira aquí, Jesús no da en ninguna manera indicio de disconformidad con la pregunta. Al contrario, otras veces había reprendido a Pedro por algún disparate que había dicho, pero aquí no. Reconoce que eran sus discípulos, que le habían seguido. Fíjense cómo dice: vosotros que me habéis seguido. Y a continuación responde a la pregunta de Pedro con una promesa maravillosa y única. Verso 28. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vamos a ver a qué era lo que el Señor se estaba refiriendo. Bueno, primero vamos a establecer algo. La Biblia habla de recompensas. Y no es que nosotros servimos al Señor por recompensas, pero no está mal que uno anhele esas recompensas. Hay gente que quiere sus recompensas aquí y tratan de buscárselas aquí. Hay gente que le piden al Señor: no me las dejes allá, dámelas aquí. ¿Qué es sino el mal llamado evangelio de la prosperidad? Donde han rebajado a Dios a un plano totalmente distorsionado del que se nos revela en la Biblia acerca de Dios. Un Dios que se puede sobornar, un Dios con el que tú puedes hacer algún tipo de trato, y ellos quieren constantemente sus recompensas aquí. No está mal anhelar recompensas allá. La Biblia habla de la recompensa, la Biblia habla de las coronas, y aquí el Señor no reprende a Pedro por eso. Ahora, regeneración en el verso 28 literalmente significa nuevo nacimiento.
Se usa solo 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí y en Tito 3:5, donde Pablo lo utiliza para referirse al nuevo nacimiento personal de los creyentes. No obstante, en este pasaje, Jesús lo usa para representar el nuevo nacimiento o el renacimiento de la tierra bajo su dominio soberano cuando Él venga por segunda vez. Se lo voy a decir en otra palabra más familiar. Aquí está hablando del milenio. El milenio que comienza en esta tierra transformada y continuará en una eternidad sin fin, cuando haya cielo nuevo y tierra nueva. Será el paraíso recuperado y un paralelo mundial para el renacimiento individual de los cristianos. Según Dios había profetizado mucho antes, el Mesías, el ungido del Señor, recibirá entonces todas las naciones como herencia y tendrá los confines de la tierra como sus posesiones. Vamos a ver el Salmo 2:2. Salmo 2:2, si alguien puede leerlo. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes porque estarán unidos contra Jehová y contra su ungido en cien. Y luego dice el verso 8 y verso 9. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarán con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarán. La Biblia enseña con toda claridad que habrá un tiempo futuro cuando el Señor Jesucristo va a estar reinando sobre el trono de David en esta tierra transformada. Y este salmo habla sobre esto. Entonces dice la Biblia que el Hijo del Hombre se sentará en el trono de su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué dice Apocalipsis 19:16? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es una referencia a la profecía de Daniel capítulo 7. Vamos a Daniel capítulo 7, verso 13 y verso 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, pero nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Miren, este capítulo de Daniel 7 es la visión de las 4 bestias. Las mismas, bueno, no son bestias las del capítulo 2, porque en el capítulo 2 de Daniel es la famosa estatua con la que soñó Nabucodonosor, y Daniel explica el simbolismo de cada una de las partes de la estatua. Cada una de estas estatuas representa un imperio. Llega al último imperio, que es el imperio romano revivido, un imperio que se va a levantar en Europa al estilo del antiguo imperio romano. De eso es lo que vamos a predicar el domingo. Y luego en el capítulo 7 aparecen 4 bestias que representan los mismos imperios, pero ahora en forma de bestias. Y de igual manera habrá una bestia espantosa y terrible que representa la última, el último imperio, el imperio del anticristo, que habla de un cuerno pequeño. Tanto en Daniel capítulo 2 como en Daniel capítulo 7, ese último imperio es destruido por un imperio que viene del cielo. Es el Señor Jesucristo cuando regresa y termina con el reinado de terror del anticristo e instaura su reino
de 1000 años. En ese tiempo, los redimidos de todas las épocas vamos a reinar con Jesús. En Daniel 7, donde leímos, en el verso 27, dice la palabra: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Luego en 1 Corintios capítulo 6, verso 12. 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Debe ver 2, disculpe. 1 Corintios capítulo 6, verso 2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Bueno, la Biblia habla una y otra vez que vamos a reinar con Cristo. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese será un tiempo en el que la turbulenta nación de Israel será restaurada. Bueno, yo no voy a darles muchos más detalles, porque ustedes vieron que prediqué 2 sermones sobre Israel. E inmediatamente, a los pocos días, estamos siendo testigos de un Israel turbulento, ¿verdad? Y uno ve todo tipo de comentarios de la gente, de los incrédulos y de los creyentes. Ya cuando yo leo alguna opinión de algunos cristianos, sé qué tipo de escatología tiene. Porque aquello que usted ve inmediatamente diciendo: ya Dios no tiene pueblo terrenal ninguno, no se preocupen tanto por orar por Israel, oren por Israel y también oren por los palestinos. Ahí usted está presenciando a un amilenarista, calvinista, que cree en la teoría del reemplazo. Ya Dios terminó con Israel. Bueno, si ustedes prestaron atención a lo que yo prediqué, yo en ninguna manera enseño ni creo que los judíos se salvan por ser judíos. Y dije que los judíos necesitan desesperadamente a Jesucristo. Pero eso no anula lo que dice la Biblia. No importa lo que estén planificando, que por cierto, lo que está pasando ahora es un problema de Israel, específicamente con los terroristas. Un grupo terrorista, Hamas, que está decidido a acabar con Israel. Y no solo Hamas, ahí detrás está la mano de Irán y otros. Acuérdense que Israel, un país más del tamaño de New Jersey, con alrededor de 9 millones de habitantes, está rodeado de un mar de 300 millones de enemigos. Bueno, ellos van a estar ahí. No importa lo que la gente haga y diga. No importa cuántos enemigos se levanten. La Biblia nos advierte que en estos tiempos finales hay una profecía, y de eso voy a predicar en un futuro no muy lejano, espero que no demorarnos mucho porque como está la cosa, que es la famosa profecía de Ezequiel capítulo 38. Yo no sé si usted ha leído alguna vez eso, la invasión de Gog, de la tierra de Magog, y de un grupo de naciones que se lanzan contra Israel. Esas naciones, eso no es una profecía del pasado, esa profecía no se ha cumplido. De hecho, algunos creen que va a producirse inmediatamente después del rapto de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos tiempos finales se va a desatar un conflicto en Israel. No sé por qué razón, pero lo cierto es que va a generar la intervención de varios países árabes y específicamente
de Rusia. Cuando usted va a Ezequiel capítulo 38, usted lee ahí los nombres de las naciones, no nos dicen nada hoy. Pero los estudiosos de la profecía advierten que para entender quiénes son esas naciones, usted necesita mirar los territorios que actualmente están ocupados por esos antiguos territorios. ¿Quiénes son las naciones que ahora viven allí? La mayoría tienen en común un odio contra Israel. Rusia tiene otros intereses o tendrá otros intereses, pero eso es una profecía que se va a cumplir. Gog, de la tierra de Magog, que no tiene nada que ver con Apocalipsis 20, con el otro Gog. Pero bien, en esa guerra, si usted lee el capítulo 38, a pesar de toda la invasión de varias naciones, por medio de una serie de milagros, porque ahí describe milagros, Dios salva a Israel una vez más. Hoy estamos viendo que lo que sucede es terrible, pero Dios va a preservar a ese pueblo. Ellos regresarán a su tierra y el Señor va a reinar en Israel, en una tierra sobre el mundo entero, en Jerusalén, con un Israel transformado y regenerado. Y también dice que los 12 van a ocupar 12 tronos de Israel. Primero, no me voy a extender mucho porque esto es un tema bastante profundo y en otras oportunidades podremos hablar sobre él. Nosotros vamos a regresar con Cristo. De hecho, van a haber personas que van a pasar la tribulación y Dios los va a preservar. Los redimidos, los cristianos, vamos a ocupar posiciones de liderazgo durante esos 1000 años. No puedo entrar en detalles porque la Biblia no especifica, solamente dice que vamos a reinar con Cristo. Y también los apóstoles. Matías, quien tomó el lugar de Judas entre los apóstoles poco antes de Pentecostés, también se unirá al grupo, a los otros 11, para ocupar los 12 tronos. Aquí hay un detalle. Son 12 tronos, dice el Señor. La Nueva Jerusalén tiene ¿cuántas puertas? 12. Con los nombres de los 12 apóstoles. ¿De dónde sacan estos payasos de que hay apóstoles ahora? ¿Usted se da cuenta? Son 12 tronos. Ahí no hay ninguno para Cash Luna, ni para Maldonado, ni para los apóstoles de la Biblia. Pastor, ¿y dónde caería a Pablo? Bueno, él no está entre los 12, pero fue apóstol. Porque él fue testigo del Cristo resucitado. Y él dice que él fue como un abortivo. Sí fue apóstol, pero no estaba con los 12. No está con los 12. Quiere decir que el apostolado se acabó con los 12. Y dice que reinarán sobre las 12 tribus de Israel. La parábola deja en claro que en el reino de Cristo sobre el mundo será gobernado y gobernará sobre judíos y gentiles con justicia, paz y rectitud inmediata. Será adorado como Señor supremo y su reino traerá prosperidad, sanidad, salud y verdadera justicia. Dice el verso 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice. Hermanos, nosotros a veces espiritualizamos tanto el cielo, más allá de lo que dice la Biblia. Primero, la eternidad o el reinado de Cristo va a comenzar en el milenio, pero va a continuar después con cielo nuevo y tierra nueva. Por eso dice la Biblia que su reino no tendrá fin. En una tierra que va a experimentar primero ciertos cambios. Si usted quiere saber de qué cambios son, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan sobre esto. Los animales que son agresivos ya dejarán de ser agresivos. La producción de la... En realidad, para explicarlo mejor, la tierra tomará una forma muy parecida a la que tenía en el Edén. Pero después dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva.
y estaremos para siempre con el Señor. Habla de casas, habla de familia. La idea es aquellos que renuncian a sus posesiones y están dispuestos a la misma pobreza, si esto el Señor lo pidiera, van a recibir del Señor recompensa. En otras palabras, cuando uno recibe a Jesucristo, la Biblia dice que por servirle habrá recompensa. 100 veces más. Ahora, dice Marcos 10:30, en este tiempo y en la vida eterna. La idea es que cuando uno conoce al Señor y por la causa de Cristo sufre, el Señor le bendice. Primero, entras a una familia mucho más numerosa que la que ahora tienes, ¿verdad? Hay familias que en aquellos tiempos llegaban a perder hasta su herencia, incluso la vida, por seguir a Cristo. Pero el que renuncia a todo por Cristo tendrá la vida eterna. No por renunciar a todo, sino porque la fe en un punto del camino le pondrá desafíos y esa persona estará dispuesta a aceptar esos desafíos. Tendrá una nueva cantidad de padres, madres, hermanos, con quien estará unido por la eternidad. Donde quiera que vaya encontrará seres amados espirituales. En todo el mundo conocerá a otros con quienes poder hablar de su tristeza, animar su espíritu, ayudar sus necesidades. De hecho, hoy sabemos que la familia cristiana es mucho más grande que nuestra familia carnal. Pero en el cielo seremos todos una gran familia. La Biblia lo dice. Veremos a nuestros familiares de aquí de la tierra, pero en la eternidad todos seremos una familia en Cristo. El creyente en Jesucristo tendrá bendiciones ahora y bendiciones en el reino milenial y bendiciones a través de la eternidad. Ser pobre por causa de Cristo es ser rico. Jim Elliot, un joven misionero martirizado por los indios Aucas del Ecuador, a quienes estaba tratando de alcanzar para Cristo, escribió momentos antes de su muerte: no es un necio aquel que da lo que no puede guardar para obtener lo que nunca podrá perder. Olvídese que hasta ahora no he oído un caso de uno que se haya llevado sus riquezas para el otro lado. No. Pero lo que hay del otro lado es tan grande, tan maravilloso, que solo podemos imaginar. Imagínense lo que aquí es de valor, allá no. El oro, allá es asfalto. ¿Se han puesto a pensar en eso, hermanos? Y que podemos estar a un paso de esa eternidad. Bueno, los que estamos aquí estamos preparados. Espero que sí. Yo no sé si habrá alguien aquí que de verdad no está preparado. Pero lo que debe hacer ahora es considerar su condición eterna. Dentro de tu cuerpo hay un alma. Cuando tú te mueras, ese cuerpo va para la tumba. La Biblia se refiere a él como que va a estar dormido. Por eso habla de la muerte como dormir. Pero esa alma, ese espíritu, va directamente a la presencia de Dios. Dios nos creó de una manera que para vivir no necesitamos el cuerpo. No en la eternidad. No obstante, la redención que Dios da incluye el espíritu y también el cuerpo, porque después de la resurrección dice que ese cuerpo se va a levantar y tendremos cuerpo glorificado. Ahora quiere decir que vamos a andar al estilo de Gasper en el cielo. No, tendremos una identidad. Ya le digo, hermanos, nuestra mente se queda corta. Dios nos ha dado lo suficiente para alimentar nuestra fe y lo que no ha dicho lo tiene reservado. Pablo tuvo la experiencia de ir al tercer cielo y dice que le dieron que no le permitieron hablar de lo que vio allí. ¡Qué tremendo! Esa es la verdadera riqueza. Que el Señor nos ayude a mantener el enfoque siempre. Y si tú todavía no tienes a Jesucristo, ven a Él. Tus riquezas no te van a salvar. Usa lo que Dios te ha dado para bendición de su obra. Al final, eso es lo que va a quedar. Que el Señor nos bendiga. Amén.